China durante el siglo XIX. Mucho dista la China del siglo XIX de parecerse a la actual República Popular de China. En aquel entonces, contrastando también con la realidad de la Europa de ese tiempo, la cual estaba sufriendo grandes transformaciones desde el punto de vista urbanístico e industrial, nos encontramos con un país chino de textura feudal con poca movilidad social, en donde el campesinado era la clase mayoritaria y la élite estaba conformada por un pequeño grupo aristocrático. A su vez, el paisaje urbanístico estaba caracterizado por la existencia de una gran cantidad de pequeñas aldeas, siendo tan solo unas pocas las cuales pueden ser clasificadas como grandes urbes. Muy a pesar de poder caratular a estas últimas como grandes urbes, la diferencia con las grandes ciudades del mundo occidental eran abismales. Muchos considerarían que este atraso chino, en comparación con el avance tecnológico industrial que estaba ocurriendo en el resto del mundo, podría deberse a una escasa relación con Occidente. Pero esto no fue así, ya que sí existieron irrupciones del oeste, tanto con mercancías como con misiones. En términos económicos, China estuvo atravesada por diversos conflictos, que la obligaron a ceder su economía a mercados extranjeros, hecho que llevó a distintos alzamientos y conflictos armados para acallar dichas revueltas, como así también con las potencias occidentales que intentaban invadir su mercado. Acompáñenos a continuación a adentrarnos con más profundidad en esta fascinante e interesante cultura milenaria. A comienzos del siglo XIX, China era, como en la actualidad, un enorme país, que contaba con un gran potencial demográfico. Sin embargo, ese gigante oriental era víctima de la inherencia marcada por su centenaria tradición y por las élites gobernantes. Mientras el mundo occidental vivía un intenso proceso de urbanización e industrialización, China era un país de campesinos compuesto por un sinfín de pequeñas y grandes aldeas. Apenas existían ciudades que, desde luego, no eran como las europeas. Esa sociedad rural era relativamente homogénea. Tan solo destacaba del común un pequeño grupo aristocrático al que, debido al inmovilismo existente, era muy difícil acceder. En Pekín, una de las pocas urbes a las que nos referíamos anteriormente, vivía un emperador con su séquito y los miembros de la administración estatal. El gobernante, para descontento de algunos habitantes del país, pertenecía a una dinastía extranjera de origen manchú. No obstante, la labor del gobierno, donde destacaba la figura de los mandarines, era relativamente eficaz. Estos, al igual que la mayor parte de la población china, recelaban de la presencia mercantil y militar extranjera, que a lo largo del siglo XIX se fue haciendo más abrumadora. A principios del siglo XIX, los comerciantes británicos comenzaron a entrar mediante un producto llamado opio, una droga que empezó a ser consumida por parte de la población china y que además creaba adicción. De esta manera, si anteriormente la diplomacia inglesa solo había conseguido arrancar promesas del emperador, ahora sería el elemento militar el que conseguiría la apertura de los puertos para el ingreso de dicha droga. Ante esta problemática, el gobierno chino aplicó distintos métodos para frenar la escalada del opio, hecho que desembocó en la llamada Guerra del Opio, que duró desde 1839 hasta 1842, la cual concluyó con la derrota de China y la imposición de un tratado a través de los cual los ingleses consiguieron la apertura de nuevos puertos. Según las cláusulas del mismo, los vencedores adquirirían el derecho a comerciar en 5 puertos de China, uno de ellos a orillas del río Yangtze-Kiang. Además,
se otorgaba un estatuto especial para Hong Kong. En este mismo periodo también Francia y los Estados Unidos lograron arrancar concesiones al receloso gobierno oriental. Luego de esto, la presencia militar británica, al igual que en las demás potencias, creció considerablemente, lo cual generó que aquellas concesiones que no eran conseguidas por la vía de la diplomacia se consiguieran por la fuerza. Ante este incremento de poder militar extranjero, se produjeron grandes revueltas y agitaciones sociales, las cuales repudiaban la presencia del extranjero al mismo tiempo que responsabilizaban al gobierno chino por su actitud pasiva. Entre las rebeliones más importantes estuvo la de Taiping, la cual supo poner al borde del precipicio a la dinastía reinante. Esta revuelta generó un número de bajas civiles y militares muy superior a la de la Primera Guerra Mundial, y se extendió desde 1850 hasta 1864. Este fue un asalamiento del sector campesino ante la falta de tierras y los altos impuestos, al mismo tiempo que se repudiaba la presencia étnica de la dinastía que ejercía el poder. La rebelión del ejército Taiping fue tan eficaz al punto tal de permitir a su líder proclamarse rey del reino celestial, de la Gran Paz, establecido en la ciudad de Nankín como su capital. Esta eficacia militar de parte de los rebeldes contra las tropas imperiales se debió al debilitamiento de estas últimas a causa de las batallas contra los europeos, a lo cual debió recibir apoyo militar de los occidentales, ya que estos veían amenazada su permanencia comercial en el país. Dicho apoyo le costó muy caro al gobierno imperial, ya que al cambio de la ayuda debió firmar como tratados con Francia, con Estados Unidos y Gran Bretaña. Fue a través de estos pactos como las misiones cristianas pudieron penetrar en la cultura china. También debió permitir la presencia de un embajador inglés permanente en la ciudad de Pekín, legalizar la venta de opio y ceder la provincia a Rusia. Con la muerte de su líder en 1864, el movimiento Taiping se debilitó a tal extremo que fue sofocado por la coalición extranjera presente en China. Pero no se logró acallar las revueltas, ya que éstas siguieron sucediendo. También cabe destacar que bajo su liderazgo, los Taiping lograron imponer grandes cambios sociales basados en la propiedad comunal y las necesidades generales del pueblo chino. De cualquier forma, las sucesivas revueltas a lo largo de todo el territorio chino generaron la pérdida casi total de credibilidad y autoridad dinástica que ejercía el poder, ya que se encontraban en un proceso de colonización debido al sometimiento económico y político al que estaba sujeto el país por parte de las potencias extranjeras. Así fue entonces que Rusia se anexó el Valle de Ili y Japón se apoderó de las islas de Formosa y Pescadores, luego de derrotar a China en la guerra entre ambas en 1895 y 1896. Bajo este escenario, Corea aprovecha el debilitamiento chino y declara su independencia luego de 2 siglos bajo su poder. También entraron Inglaterra, Francia y Alemania en este reparto y obtuvieron arrendamientos muy prolongados de los puertos, entre los que se destaca la cesión de Hong Kong a los ingleses por 99 años. Ante esta realidad se intentó restablecer el orden tradicional que venía en caída libre, y se intentaron estudiar reformas, incluso se llegó a implementar lo que se llamó la Reforma de los 100 días en 1898, la cual fue fugaz, debido a las peleas internas en la corte y en especial por la rivalidad entre el emperador y la emperatriz, enemistad que concluyó con el encarcelamiento del primero. Ya instalada la emperatriz, ofició el levantamiento de los Bóxer, el cual se caracterizaba por sus rasgos xenófobos.
Dicho levantamiento se convirtió en un problema para las delegaciones extranjeras, ya que fueron perseguidas por los bóxers y asesinados, sin ningún tipo de piedad. Por lo cual las potencias unieron fuerzas bajo un único comandante, dando fin a los nacionalistas chinos e imponiendo al gobierno una indemnización que consistió en la cesión de las aduanas. Ya en principios del siglo XX comienza a instalarse la idea de la revolución. Sus impulsores fueron oficiales del ejército chino que habían sido instruidos por las potencias europeas con el apoyo de estudiantes exiliados. En el año 1905 comienzan los movimientos revolucionarios en donde se destaca la figura del joven estudiante Sun Yat-sen, quien buscó el apoyo de los comerciantes chinos que se encontraban en el extranjero. El objetivo de los insurgentes, era expulsar a los manchúes del gobierno, establecer una constitución republicana, instruir reformas para modernizar el país e instalar y realizar acuerdos con las potencias que estaban controlando China en aquel momento. La revolución se inició en muchos lugares que no prosperaron, pero la muerte de la emperatriz y su hijo en 1908 renovaron las esperanzas de cambio, ya que el poder de los manchúes quedó en manos de un niño de corta edad. Muy a pesar del optimismo, para 1911 la situación estaba completamente deteriorada, ya que las clases acomodadas, que durante siglos apoyaron a los sucesivos gobiernos, dieron la espalda al nuevo emperador, el cual solo controlaba una pequeña parte del país. Al año siguiente, 1912, el emperador de apenas 6 años abdicó, proclamándose así la república que quedó bajo el poder de Sun Yat-sen, el cual rápidamente dejó su lugar a Yuan Shikai, de tal forma que se reconocía que el poder estaba ahora en manos de señores de la guerra, mientras el gobierno constitucional se convertía en un elemento ineficaz. Es de esta forma que China estuvo atravesada durante el siglo XIX por incesantes turbulencias. Comenzando el siglo, se destaca su carácter feudal, con una cultura cerrada a las conexiones de Occidente, pero con la industrialización impulsada por la revolución en pleno auge. La relación e intromisión del Occidente en esta tierra era algo inevitable. Si bien este intercambio económico-cultural con Occidente durante este siglo fue traumático para la sociedad debido al interés extranjero por introducir sus mercancías en un país con una vasta densidad demográfica y a los continuos conflictos internos y externos llevando al país al sometimiento absoluto al yugo de las potencias europeas, no logró acallar las aspiraciones de cambio de aquellos que trajeron nuevos ideales desde el extranjero. De esta manera nos vamos a encontrar con un fin de siglo caracterizado por corrientes revolucionarias que cambiarían el destino de este gigante mundial en el siglo siguiente.